Oportunidades las vamos a ver un poquito más en detalle, pero simplemente quedarse con el mensaje de que es un momento muy propicio, yo diría que casi único, para acometer este tipo de programas de gran transformación, ¿no? que nos tienen que llevar hacia la descarbonización del sector industrial, ¿vale? Aquí, en esta siguiente, quiero hacer un pequeño zoom simplemente en dos cosas que considero representativas. La primera, que seguramente los que estéis aquí en esta audiencia conocéis, ¿no? Es la evolución y la tendencia de los precios de tonelada de CO2. Como veis, una tendencia tremendamente alcista y parece que va a seguir un poquito en esta misma dirección desde los últimos par de años, ¿vale? Con lo cual esto tiene un impacto tremendo en las operaciones de muchos sectores industriales. Y el siguiente gráfico, el que está hacia la derecha, como digo, la idea no es entrar en el detalle, pero dos mensajes aquí, ¿no? La problemática de la descarbonización realmente toca a prácticamente todos los sectores, primer tema. Segundo, no todos tienen las mismas características, la misma complejidad, la misma inercia, etcétera, con lo cual aquí se representa un poco la cuenta atrás, digamos, en cuánto tiempo estimamos que tardarán cada uno de estos sectores en llegar a un objetivo de neutralidad carbono, ¿vale? No es una gran sorpresa que los sectores un poquito más intensivos y más complejos, como pueden ser minería, metales, automoción, etcétera, son los que más tiempo van a requerir, también porque en buena medida son los mayores contribuidores, ¿vale? Y bueno, ¿cómo estamos hasta aquí y de dónde viene todo esto, ¿no? Y por ilustrar un poquito ciertas tendencias, al menos tal como las vemos nosotros, yo creo que se puede hablar de tres grandes drivers o tres grandes impulsores, ¿no? El primero de ellos, de tipo regulatorio. Evidentemente hay unos compromisos a nivel ya sea local, nacional, europeo, incluso transeuropeo, importantes en torno a objetivos de reducción de CO2, todos lo sabemos. Hay también un cierto viento de cola muy importante que hay que aprovechar en cuanto a disponibilidad de fondos y por lo tanto va a haber una capacidad de acometer inversiones importante, ¿vale? Aquí en el lado derecho pongo algunas noticias, pero que seguramente se ven muy chiquititas, pero que intentan ser un poco representativas, ¿vale? Pero bueno, evidentemente un driver regulatorio importante, drivers de mercado, y podríamos coger múltiples ejemplos, pero voy a coger simplemente uno y seguro que lo podéis extrapolar, ¿no? Pensad, por ejemplo, en los fabricantes de automoción, los OEM, cómo ya requieren a su cadena de suministro. Pensemos, por ejemplo, a las compañías del sector acero, le están pidiendo acero verde. Con lo cual ya empieza a ser una cosa de estar o no estar en el mercado, ¿vale? Puede llegarse a dar este tipo de situación. Por supuesto hay una noción de circularidad que cada vez está más presente y lo que hemos comentado del coste de tonelada de CO2, ¿no? Y por último hay unos drivers de tipo competitividad. El primero yo diría más bien de tipo competencia, es decir, aquí quien más quien menos ya se está moviendo y seguramente vuestros clientes o vuestros competidores ya se están moviendo, ¿vale? Y segundo tema, que para mí es un leitmotiv muy importante, realmente de competitividad, esta vez sí, ya no competencia, sino competitividad. Es decir, una cosa es hacer un programa de descarbonización, pero esto no puede ser una inversión a fondo perdido, esto tiene que ir acompasado, tiene que ir acompañado de una transformación que nos lleve hacia una mayor eficiencia operativa, ¿vale? Por lo tanto, son un poco los tres grandes drivers de estos programas y diría que por debajo de todos ellos hay una buena noticia, junto con el viento de cola por la disponibilidad de fondos, que es que en muchos casos, y ahora lo veremos más en detalle, lo que vamos a tener y ya tenemos disponibles son toda una serie de habilitadores digitales y tecnológicos que están disponibles, que nos van a ayudar en este proceso y que además están muy accesibles, incluso en términos de coste, sobre todo cuando uno lo pone en perspectiva del coste de oportunidad de no mover ficha, de no hacer nada, ¿vale? Bueno, vamos a intentar entrar un poquito en materia de cómo pueden las diferentes compañías afrontar este tipo de programas, ¿no? Y una vez más, aquí simplemente dos o tres mensajes que para mí son relevantes, ¿no? El primero de ellos es que este tipo de transformaciones son cross-industria, ¿vale? Se requiere la conjunción de toda una serie de actores de diferentes industrias, en muchos casos incluso, para que en conjunto esto suceda, ¿vale? Por otro lado, como ya he ido introduciendo, os he dicho al principio que iba a hablar de coste y de eficiencia durante toda la presentación y no solo de descarbonización, pienso que se tiene que exigir un imperativo de excelencia y eficiencia operativa, es decir, estas inversiones tienen que redundar en un futuro OPEX de las nuevas plantas optimizado, ¿vale? No es descarbonizar por descarbonizar, que en sí mismo es un objetivo muy loable, sino que tenemos que aprovechar estos procesos para, digamos, transformarnos y tender hacia una mayor excelencia y una mayor eficiencia.
Y tercero, veremos que en buena medida están habilitados estos procesos de cambio y acelerados por tecnología y por digitalización, ¿vale? Otro mensaje interesante, a ver, para que esto funcione, tenemos los dos grandes mundos, el mundo de la generación, en este caso generación renovable, el mundo del uso industrial, ¿no? Cada uno de ellos con sus challenges y con sus problemáticas y su idiosincrasia, pero lo cierto es que con ciertos denominadores comunes, ¿no? En el caso de la generación, evidentemente sabemos que cualquier compañía que esté en este entorno, me da igual que sea un fabricante, que sea un developer, una utility, tiene un desafío importantísimo, tienen que duplicar, cuando no triplicar, potencia instalada en un periodo muy corto de plazo. Generalmente hay esos recursos, ¿vale? Tienen que ir introduciendo nuevas tecnologías desde almacenamiento, hidrógeno, sistemas de hibridación, off-grid, etcétera. Sabemos además que el tipo de perfil de estos proyectos en cuanto a escala, perfil de riesgo, multiplicidad de actores, ¿no? Pensemos por ejemplo en un proyecto de eólica offshore. Tenemos el fabricante, tenemos el Navantia que hace los jackets, tenemos el que está haciendo el laydown de los cables, la subestación, el del Special Operation Vessel, los navíos, el propio Developer Utility, los lenders, luego mucha gente que orquestar, un perfil de riesgo muy elevado y una ecuación siempre delicada entre disponibilizar esta energía verde de manera competitiva en términos de coste de energía versus mantener una TIR, una IRR aceptable para cualquiera de estas compañías. Bien. Lado generación. Lado del proceso industrial. En la mayoría de casos lo que esto conlleva es una transformación muy profunda de los procesos industriales. Esto que años A llamábamos la reconversión industrial, en el fondo estamos hablando de procesos de reconversión industrial que tocan al hardware y al core de las operaciones. Por lo tanto, en muchos sectores esto lo que conlleva son grandes programas de CAPEX, larga duración, altísimas inversiones, largo plazo, muchas veces con componente de proyecto de infraestructuras potente. De nuevo, múltiples actores. Yo creo que hay que aceptar que en muchos de estos programas de descarbonización y transformación el conocimiento ya hoy en día no solamente reside en un cierto sector industrial, ni mucho menos en una sola compañía, como quizás años A era el caso. Aquí van a converger toda una serie de actores. Puede haber desde un EPCista, un tecnólogo, la propia compañía, pero también newcomers, ¿no? Hyperscalers, los Microsoft, los Amazons de la vida, compañías como Accenture, ecosistema de innovación, centros tecnológicos, startups, etcétera. Luego hay un conocimiento bastante distribuido que tiene que converger para que estas cosas sucedan, ¿vale? Se puede modificar la cadena de valor de la industria, ¿no? Y de hecho en muchos casos se modifica, y esto tiene un impacto porque todas estas industrias en general tienen un control muy potente y un conocimiento muy bueno de su TCO, de su Total Cost of Ownership, y esto en el fondo es una disrupción importante, ¿vale? Y un tema importante también, por supuesto, el imperativo de competitividad, pero también el repensar el modelo operativo, y esto también es algo común, ¿vale? Es decir, hay que pensar cuál es mi organización, cuáles son mis procesos, cuál es mi modelo operativo que debe acompañar no solamente el proceso de ejecución de la transformación, sino la futura operación, ¿vale? Por lo tanto, ciertas características comunes que pongo aquí abajo, como veis, el perfil de escala, riesgo de estos proyectos, su complejidad, la multiplicidad de actores que van a intervenir en el proceso para que esto realmente suceda a escala a nivel industrial. El dato en el centro, y yo lo diría bajo dos vertientes. Primero, ese dato que ha de funcionar de manera inequívoca y unívoca entre los diferentes actores que van a intervenir durante toda una fase de ejecución, ¿vale? Para orquestar de manera bien controlada y eficiente estos procesos de reconversión. Y segundo, ese dato en la medida de cómo lo puedo capturar, ingestar, contextualizar, explotar a futuro una vez que esté en fase OPEX para realmente tener operaciones más eficientes, que es uno de los grandes objetivos junto con el de descarbonizar, ¿vale? Para ello, por supuesto, evidentemente, habilitadores tecnológicos y un modelo operativo adaptado, ¿vale? Bueno, voy a pasar muy rápido sobre esta, un poco por tema de tiempo, pero como veis, veréis que hablaremos de tecnología, de innovación y de colaboración, ¿vale? A ver, esto tiene un proceso. Evidentemente, cada industria tendrá el suyo en base a sus particularidades, en base a sus propios desafíos. Es muy difícil pintar una slide genérica, pero lo intentamos en base un poco a nuestra experiencia con diferentes clientes de diferentes sectores, ¿no? Y si me permitís, yo empezaría desde el final, ¿no? Al final, nuestros objetivos, al final, ¿cuáles son? Carbon neutral, vamos a descarbonizar. Por el camino vamos a intentar alcanzar, disculpad, una excelencia operativa y un OPEX optimizado en mi nueva planta
del futuro una vez que haya finalizado este proceso de transformación y de reconversión y descarbonización. ¿Para qué? Para conseguir un buen control de mi TCO que me lleve a mantener esa posición de liderazgo y ese gap competitivo habiendo descarbonizado por el camino. Tres grandes etapas, tal como las vemos, que pueden ser concurrentes o pueden tener incluso un solape, ¿no? Hay que hacer un planteamiento de saque, de origen, hay que tener clara la estrategia, hay que tener claro este roadmap, saber qué modelo operativo va a ser el más adecuado para poder acometer este proceso, tener claro cuál puede ser mis partners de ecosistema que me van a ayudar en todo esto, y esto va desde el hardware, los tecnólogos, las compañías EPCistas, las compañías tecnológicas, etcétera, etcétera. Plataformas colaborativas de tratamiento de datos y también de herramientas potentes en base analítica, en muchos casos de project control de riesgos, evitar, al final estamos hablando de proyectos de mucho plazo, de grandes inversiones, larga duración. Luego, cómo nos aseguramos de un control potente de desviaciones, plazos, costes, etcétera, etcétera, y por supuesto el ir pensando y tener bastante claro cuál puede ser mi estrella polar, digamos mi punto norte de cómo tiene que ser mi planta del futuro. Habrá una segunda gran fase que realmente es la ejecución de esa reconversión, la ejecución de esa transformación para descarbonizar, ¿vale? En el cual va a haber toda una parte ligada a la red y al retrofit de procesos, ¿vale? Por supuesto, se van a desplegar estas herramientas colaborativas de control de proyecto, etcétera. Se va a poner en marcha el modelo operativo, incluyendo todo lo que es la gestión del cambio, reskilling, staffing, etcétera. Hay que asegurar que la cadena de suministro esté disponible, ¿vale? Por el camino. Importante, tienen que converger los mundos OT e IT y asegurar que los sistemas y las arquitecturas de referencia están ahí disponibles para empezar a operar el día 1 como queremos. Progresivamente hay que hacer una identificación de casos de uso digitales que nos van a permitir llegar a esa eficiencia de la que estamos hablando, y dependiendo de la industria aplicarán unos u otros o una combinación de varios. Todo el mundo tiene en mente los gemelos digitales de ingeniería de procesos, todo el mundo quiere aspirar a operaciones más autónomas, operadas en la medida de lo posible en remoto, y todo esto pasa en buena medida por Artificial Intelligence, trabajador conectado, habilitadores como puede ser la conectividad, 5G, etcétera, etcétera. Esto realmente es específico a cada industria y habría que hacer este análisis, pero siempre esto hay que evitar que se convierta en una factoría de generar casos. Esto no es lo mismo, que no es descarbonizar por descarbonizar, no es digitalizar por digitalizar. Tiene que haber siempre un sustento de un caso de negocio, de un business case concreto, para que cualquier iniciativa que se despliegue empiece a generar rápidamente de manera ágil impacto en el P&L tangible, y para ello habrá que hacer una monitorización de que esto efectivamente suceda así. Y evidentemente entraremos en una fase OPEX, ¿vale? En la que, oye, una vez acometido todo esto, que no es baladí, podamos empezar a operar de una manera más eficiente y, por supuesto, con un concepto de mejora continua, ¿no? Es decir, esto ya no es como el Lean de toda la vida, de la mejora continua del poquito a poco, pero oye, nos habremos dotado de una serie de habilitadores y iremos introduciendo nuevas cosas, iremos introduciendo nueva tecnología, temas de captura de carbono, de las operaciones que hoy en día igual estarán funcionando en base a gas, pues cuando tengamos el hidrógeno a 40-50 euros la tonelada, las podremos meter en base a hidrógeno. Habrá que realmente controlar ese TCO, como estoy diciendo, y evidentemente se trata de escalar y hacer las economías a escala. Bueno, por ilustrar un poco todo esto, yo intento seleccionar 3 casos que espero que sean representativos. El primero, de gran transformación a escala industrial. El segundo, de cosas, impacto tangible, alcanzable a corto plazo. Y el tercero, por no olvidarnos del lado de la generación. Industria del acero, reconversión muy potente, de hornos con oxidación directa, con hornos de arco eléctrico, grandísimo proyecto EPC en el cual estamos ayudando a que todo este despliegue de EPC se realice de la manera óptima y más eficiente y con los riesgos más controlados. Hablamos de inversiones de miles de millones de euros, ¿vale? A plazos de 5, 6, 7, 8, 10 años. Y por el camino, nuevo modelo operativo, por el camino herramientas tecnológicas y toda la visión de cuál tiene que ser la acería, cómo tiene que ser la acería del futuro para alcanzar este objetivo de OPEX, ¿vale? Segundo caso, nada que ver, pero con un impacto también mucho más tangible y muy alcanzable en el corto plazo, ¿no? Metro de Madrid en este caso. Hay aquí un vídeo muy interesante en el que los responsables de operaciones de Metro de Madrid os lo podrían contar, pero me están diciendo que vamos muy mal de tiempo. Por lo tanto, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial, la analítica, a combinar el control, el confort de los viajeros, el consumo eléctrico, la calidad del aire y una reducción de los costes operativos, una reducción de emisiones de hasta 1.800 toneladas año
una reducción de l'OPEX del 25%, todo ello en base a una potencia y a un despliegue de herramientas de analítica muy interesante. Cualquiera, os he puesto los datos de contacto al principio, si queréis que os pase más detalles no hay problema, ¿vale? Y por último, de manera muy rápida, por no olvidarnos de nuestros amigos del lado de la generación, desplegamos tanto para fabricantes como para utilities toda una serie de soluciones muy interesantes, tanto en cuanto a plataformas de gestión de vida, de ciclo de vida completo, a nivel de proyecto unitario y a nivel de portfolio, soluciones muy potentes de construcción conectada para gestión de riesgos en fase de ejecución y de la misma manera para la fase OPEX. Aquí he escogido simplemente uno de los múltiples ejemplos, ¿no? Sistemas de planificación scheduling inteligente de mantenimiento que te incluyen no solamente la gestión de la fuerza de campo, sino cualquier activo desde grúas, navíos, vehículos, piezas de recambio, incluso variables de tipo meteorológicas, contractuales, exposición a riesgo entre diferentes contratos, etcétera, etcétera. Hay cosas tremendamente interesantes. Oye, con esto, como veo que vamos muy mal, simplemente Industry X 4.0, tocamos tanto a producto en cuanto a su concepción, ingeniería, como a la parte de fabricación, industrialización o asset management, según industria. Tenemos un centro de innovación tremendamente potente y muy conectado con el ecosistema en el Parque Tecnológico de Zamudio, cerquita de Bilbao. Aquí lo podéis ver. Yo os invito a que nos visitéis en cualquier momento y que profundicemos en cualquier tema que pueda ser de vuestro interés, ya sea para vosotros directamente o para vuestros clientes.